tamaño de luz. Bien. Profe, una consulta. En la diapositiva anterior decía amplia, pero estaba la sigla solo, la AMPLA, y la I no estaba. Porque la I es de libaciones. Ah, listo, va en conjunto con la L. Sí, es para que pueda sonar, no sean todas consonantes mezcladas, y que Listo, dé una gracias. palabra lógica, digamos, porque si no... La sigla en inglés tiene una palabra en inglés, digamos. La traducción mejor que hay es esta. Volviendo a la valoración de este paciente, ¿qué vamos a ir a mirar de las pupilas? Ustedes ya conocen el examen pupilar, ya saben que las pupilas responden consensuadamente a la luz, es decir, que si una se contrae la de al lado, se llama reflejo consensuado, que las pupilas se contraen cuando nos sometemos a una fuente de luz, para eso hay que cerrar los ojos del paciente en un ambiente un poquito más oscurecido, en un ratito, abrirlos, y la pupila se contrae. La pupila frente a la ausencia de luz se dilata. Recuerden que las pupilas se consideran isocóricas cuando las dos tienen la misma forma, ¿sí? Repasen todas estas definiciones, ¿sí? Por favor, porque después vamos a usarlas. Que hay anisocoria, la partícula an es una partícula privativa, quiere decir que no hay. An es no. Anisocoria quiere decir que una tiene una forma, un tamaño, y la otra no es igual, es un tamaño diferente. ¿Sí? Recuerden cuál es el tamaño pupilar normal, cuando la pupila está relajada y normal frente a la luz. Recuerden repasar el concepto de las pupilas mióticas, que son las pupilas pequeñitas, las pupilas midriáticas, que son las pupilas agrandadas. ¿Qué significa que sean o no reactivas estas pupilas? Una cosa es que una pupila sea simétrica porque tenga la misma forma, ambas pupilas, y otra cosa es que tengan la misma respuesta a la luz, que se contraigan o se dilaten al mismo tiempo. Es decir, que la pupila tiene que tener un tamaño intermedio, ser simétricas, ser reactivas a la luz, ¿sí? Con este reflejo consensuado. Todos esos son los datos de una pupila con una respuesta normal. ¿Qué cosas pueden pasar? Puede pasar que las pupilas se contraigan o se dilaten de forma anómala, consensuadamente o por separado. Cuando es por separado hay anisocoria. La anisocoria, que no estaba previamente en el paciente, que se instala después de una cirugía, es una emergencia. Hay que tomar en cuenta esto como un riesgo de daño cerebral. Por eso es importante que repasen forma, tamaño y respuesta pupilar. Que acá me faltó la palabra respuesta. ¿Sí? ¿Qué vamos a evaluar de cara y cráneo? Malformaciones, asimetrías, lesiones previas. Ya no vamos a ir a mirar, en este caso, en esta valoración rápida cefalocaudal, no vamos a ir a mirar si el paciente es pelado o tiene mucho pelo. ¿Sí? En relación con los ojos, en general, no con la pupila solamente, bueno, la forma de la pupila, si hay malformaciones o hay pupilas con... con dismórficas, es decir, hay pupilas que no son redonditas con los bordes netos, hay pupilas que parece como si hubiera caído una gotita de tinta en el agua, como que parecen un lunar, no una pupila. Bueno, puede pasar también, y esto puede o no alterar la visión del paciente. ¿Qué tipo de visión tiene el paciente? ¿Usa lentes, no usa lentes? ¿Es miope, es hipermétrope? ¿Usa anteojos, no los usa lentes de contacto? Hay que sacárselos antes de ir al quirófano. La lesión ocular por lentes de contacto es úlcera de córnea. Durante la cirugía el paciente no parpadea, no lubrica los ojos. Así que es importante saber si el paciente usa lentes de contacto, recordarle que se los tiene que sacar para ir al quirófano. Oídos, examen externo, ¿qué puedo ver a partir de eso? Y eso incluye sacarle los aros al paciente, pero más allá de eso, el examen externo, ¿hay alguna malformación? ¿Tiene oreja al paciente? Primero. Después, ¿escucha al paciente? ¿O tiene una prótesis interna? ¿Tiene una cirugía coclear? ¿O tiene un audífono que se lo puedo sacar? Tiene que estar informado de esto. El audífono se lo tenemos que dar a un familiar, porque es
son cosas muy caras. Lo mismo pasa con la boca. ¿Cómo abre la boca el paciente? Vamos a ver, fundamentalmente en la próxima clase, vamos a hablar de apertura de la boca también. Si tiene piezas dentarias que faltan, o tiene implantes, o tiene dentadura postiza. En caso de que sea móvil, también se la tenemos que retirar y dársela al familiar. ¿Cómo está la lengua en relación con la boca? Es la lengua. ¿Tiene una forma y tamaño acorde a la boca del paciente? ¿O una lengua grande, llama troglossia, por ejemplo? El estado de hidratación de las mucosas. Piensen que es un paciente que está en ayunas. ¿Cómo articula las palabras en relación con su capacidad de fonar, ya no con su capacidad de pensar las palabras, sino con su capacidad de estructurarlas a nivel físico, la mandíbula del paciente? ¿Cómo está la apertura de la boca? ¿Cómo está el estado de la mandíbula, la movilidad del cuello? ¿Sí? Y vamos a ver qué es el score de Malampati. ¿Qué es el score de Malampati? Es una forma de visualizar las estructuras de la boca que nos van a decir qué tan fácil o difícil es establecer la laringoscopía para incidir en la vía aérea, para intubar al paciente en la cirugía. Esto lo hace el anestesista, pero nosotros tenemos que saber si el paciente tiene una vía aérea difícil. Y para establecer si el paciente tiene una vía aérea difícil, una de las formas es utilizar el score de Malampati, donde si ustedes le piden al paciente que abra la boca, si el paciente tiene un grado 1, que implica que no va a haber ningún problema para intubar al paciente desde este punto de vista, de la morfología de la estructura que ustedes están viendo, puede tener otros problemas, pero no es este. Ustedes le piden que abra la boca, y ¿qué es lo que pueden ver? Pueden ver el paladar blando, ¿sí? Pueden ver los pilares del paladar, la úvula, que es la campanita, esta, ¿sí? Lo que llamamos la campanilla, y fíjense que hay todo un espacio entre la lengua y la úvula, ¿sí? Por lo tanto, por acá puede pasar tranquilamente una rama de un laringoscopio para bajar la lengua y visualizar las cuerdas vocales. Levantar la glotis y visualizar las cuerdas vocales. ¿Qué es lo que va a hacer el anestesista para intubar al paciente? En un grado 2, fíjense, ya no se ve tanto. Estamos viendo estructuras más grandes y cada vez menos este espacio negro, que es por donde va a ingresar. Y la úvula se va acercando a la lengua. Hay menos distancia entre la úvula y la lengua. Y así hasta llegar al grado 4 de Malampati, donde no se ve la estructura de la glotis, ¿sí? No van a poder verlo, va a ser muy difícil la laringoscopía, no es imposible, pero va a ser difícil. Esta vía aérea y esta vía aérea son vías aéreas difíciles de abordar, ¿sí? Y esto va a implicar no solamente dificultades para la laringoscopía y la intubación del paciente, aún en manos muy hábiles, sino también para la extubación y posterior sostén de la respiración y la vía aérea permeable, porque en este caso, cuando veamos las posibles complicaciones en el postquirúrgico, vamos a ver que es mucho más difícil sostener esta lengua en su posición correcta y que no obstruya la entrada de aire que en esta situación, donde tenemos una gran separación entre el piso del paladar, la lengua y la estructura de la entrada de aire. ¿Qué nos va a informar esto a nosotros? Y nos va a decir, cuidado en el postquirúrgico, o sea, durante el intraquirúrgico, esto es responsabilidad de le anestesio. No es nuestra. Pero eso no quiere decir que nosotros no tengamos que establecer cuidados posteriores a la cirugía en función de, inclusive hasta en qué posición tiene que estar la cabeza del paciente para mejorar la entrada y salida de aire. Y esto está relacionado con saber que esta es una vía aérea más difícil que otra. Y solamente implica estar a la altura de poder visualizar con el paciente sentado, relajado, que abra la boca y le miremos la boca con una linternita. Linternita, fundamental en el equipo de bolsillo. Para mirar las pupilas de los pacientes y su respuesta a la luz, para valorar estructuras que no tenemos fácil acceso con la luz del ambiente, como pueden ser las fauces y la boca. Siempre es bueno tenerla en el equipo. ¿Qué vamos a ir a mirar del cuello? ¿Sí? La morfología, es decir, la forma del cuello. El paciente tiene un cuello acorde, tiene un cuello corto, tiene un cuello gordo, ¿sí? Es asimétrico. Cuando yo le pido que trague, el paciente se le mueve,
el cuello o queda rígido? No se llega a ver con la cámara. Sería genial estar en clase y poder verlo. Pero bueno, debe haber videos en YouTube de valoración del cuello, seguramente. Particularidades visibles, cirugías, la egurgitación de las venas yugulares, ¿sí? La movilidad, le vamos a pedir al paciente que mueva la cabeza en todas las direcciones, hacia los costados, en su máximo ángulo, hacia arriba, hacia abajo, para ver la movilidad del cuello y la columna cervical, ¿sí? Es sumamente importante, ¿sí?, que la columna cervical se pueda mover, porque para poder intubar al paciente en condiciones controladas y sin trauma de cráneo, se hiperextiende el cuello. Si no puede hiperextender el cuello y bajar la mandíbula, va a ser muy difícil intubar al paciente, y es una vía aérea difícil, ¿sí? Si el paciente puede tragar sin dificultad, si tiene algún tipo de dificultad en la deglución, también es importante para la permeabilidad de la vía aérea y los reflejos protectores, que son toser, estornudar y tragar, o vomitar, en todo caso, reflejo nauseoso. Evaluar la entrada y salida de aire, que es vía aérea superior. La vía aérea se divide en vía aérea superior y vía aérea inferior, o vía aérea extratorácica, que va desde la nariz hasta la carina, y lo que implica la bifurcación en la carina de los dos bronquiofuentes que están ya dentro del pulmón, y la vía aérea intratorácica, que es la propiamente pulmonar, ¿sí? Entonces, ¿hay ruidos audibles? ¿Se escuchan ruidos cuando el paciente respira? ¿Ruido de cañerías? ¿Hay ruido de secreciones? ¿Al paciente le cuesta el habla? ¿Tiene un habla entrecortada? ¿Le cuesta respirar? ¿Sí? Después le vamos a ocultar el tórax al paciente para buscar los ruidos respiratorios, pero los ruidos de la vía aérea superior son audibles cuando estamos próximos al paciente. La simetría de los hombros, la movilidad de los hombros, la presencia de escoliosis, de lesiones, ¿sí? La forma y la expansión torácica, y acá ya nos vamos un poquito más abajo, lo vamos a ocultar y lo vamos a mirar a este tórax, a ver cómo respira el paciente, qué tan profundo puede ingresar el aire, cómo es el aspecto físico, ¿hay lesiones previas? ¿Hay cirugías previas? ¿Hay asimetría mamaria? ¿Hay una escoliosis muy marcada? ¿Las costillas están en desnivel? ¿Hay alguna limitación de la columna en general que no le permita al paciente girar los hombros hacia adentro y hacia afuera, mover el tórax, expandir? ¿Hay dolor? Todas estas cosas, si las sabemos previamente, las podemos ir a buscar en el post. ¿Sí? Acá tienen la... A veces anda bien, a veces anda mal. Les quería mostrar... No sé qué pasó aquí con mi compu, pero bueno, lo que les quería mostrar acá es que hay una escala de disnea, ¿sí?, que es de la Asociación Americana de Estados Unidos, de New York, que armó esta escala que por ahí me parece que puede llegar a ser útil para valorar la capacidad de respirar con dificultad, con o sin esfuerzo. Recuerden que la disnea no es dificultad respiratoria, es la dificultad respiratoria percibida por el paciente, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de clase 1, el paciente está asintomático, no tiene disnea, no tiene dificultad respiratoria de ninguna clase percibida por sí mismo. Hasta la clase 4, donde el paciente le cuesta muchísimo respirar, siente sed de aire, siente falta de aire, aún en reposo. En el medio tienen todos los puntos de la escala, que es bueno que por ahí la tengan en algún lado cuando empiecen a valorar pacientes. No sé por qué no me estaría pudiendo pasar mis diapositivas de otra manera, pero vamos a hacer así. Acá tienen todas las definiciones del libro, ¿sí? Todas las definiciones del libro de la valoración respiratoria. No voy a entrar en esto ahora, ustedes ya han visto valoración respiratoria hasta el cansancio, en adultos 1, seguramente de los patrones respiratorios, es cuestión de sentarse y reverlos nuevamente. Entonces, volvimos al tema de la valoración del tórax. Vamos a vimos primero todo lo que tiene que ver con los ruidos respiratorios, la entrada y salida aérea bilateral,
la movilidad del tórax, la simetría o asimetría respiratoria, la conformación, el tamaño y forma del tórax, si está en tonel, si no está en tonel, si el paciente fuma, si no fuma, en fin, todo esto. Luego vamos a ir a ver si el paciente estaba indicado o no que tuviera un electrocardiograma de control dentro del riesgo quirúrgico. No todas las cirugías implican que el paciente tenga una valoración cardiológica, ¿sí? Si está indicado, tiene que estar presente y tiene que estar entre los estudios que el paciente se va a llevar al quirófano. Vamos a ir a relacionarlo con la tensión arterial. ¿Sí? Vamos a relacionar frecuencia cardíaca con tensión arterial. Vamos a ir a preguntarle al paciente, además de tomarle la tensión arterial, que en ese momento del ayuno del paciente y en esas condiciones puede estar alterada o no, pero le vamos a preguntar su basal, si conoce, si sabe si es hipertenso, normotenso, hipotenso. Vamos a ir a mirar el abdomen, ¿sí? La morfología del abdomen, si hay depósitos de grasa, si no hay depósitos de grasa, si es un abdomen depresible, si es doloroso, ¿sí? Cómo está distribuida la grasa dentro de ese abdomen. Grasa abdominal tenemos todos, pero cómo está distribuida, si nos está alertando algún tipo de proceso patológico subyacente. Lo podemos relacionar con que el paciente nos diga que es diabético o no, por ejemplo. Si hubo cirugías previas, si vemos lesiones de cirugías previas, heridas quirúrgicas cerradas, ¿sí? Los ruidos hidroaéreos del paciente, que son importantes antes, pero son vitales después, cuando el paciente recupere la función gastrointestinal. Lo vamos a palpar, lo vamos a percutir para escuchar el ruido mate o timpánico de la percusión. Si no se acuerdan los ruidos de la percusión, a repasar fundamento de enfermería. Vamos a ver la simetría de los miembros, le vamos a pedir que levante los dos brazos, que nos apriete la mano, con la otra, para ver si el paciente tiene algún grado de paresia, o disminución de la fuerza, o del tono muscular, ¿sí? Le vamos a preguntar sobre la funcionalidad también, sobre lesiones o cirugías previas, vamos a tocarle la perfusión de la piel, vamos a registrar si la piel se encuentra seca, fría, moteada. Piensen que el paciente está en ayunas, puede estar un poco deshidratado también. Vamos a tomar el relleno capilar, que tiene que ser igual o menor a 2 segundos, recuperar rápidamente el color rosado de la yema del dedo. Vamos a comparar los pulsos periféricos, que tienen que ser simétricos y tienen que estar presentes todos, que ya los conocen. A valorar el acceso vascular con que el paciente está llegando al momento de la cirugía. Tiene que ir a la cirugía con una vía periférica permeable, no con una cosita chiquitita puesta en el dorso de la mano, sino con una buena vía periférica permeable. Si no, habrá que informar por qué no tiene una vía periférica permeable el paciente. A lo mejor es de acceso vascular dificultoso, y eso lo tendrá que hacer el anestesista ya con el paciente sedado, ponerle una vía de mejor calibre, ¿sí? Va a ir infundiendo algún tipo de solución fisiológica, un plan de hidratación parenteral, o nada, en caso de que el paciente ingrese con una cirugía programada donde ya se quedó claro que el paciente no iba a entrar con una vía periférica, sino que se le van a colocar en el acto quirúrgico, ¿sí? Pero si la tiene, tenemos que estar seguros que está permeable. En relación con el aparato geniturinario, los patrones de eliminación del paciente, necesitamos saber cómo su frecuencia de eliminación, si hay algún tipo de lesión, si el paciente se le puede colocar o va a ser pertinente hacerlo en el quirófano o no, una sonda vesical, dependerá de la cirugía, ¿sí? La morfología de esto, es decir, si hay algún tipo de lesión, por ejemplo, inflamación testicular, varicocele, ahora no se me están ocurriendo, dolor a la inyección o dolor de alguna estructura, como para decir esto no responde a cambios posteriores, es previo del paciente, ¿sí? En relación con los estudios, ¿sí? Esto que yo les digo que me gusta mucho leer guías de práctica clínica actualizada para darle algunas cosas, esto es del año 2015, es bastante actual, ¿sí? Hay mucho material en la web, en revistas serias, como es la Revista Colombiana de Anestesiología, que está en castellano, que es gratis en la web, que se los recomiendo.
porque realmente tiene guías de práctica clínica, tiene aspectos importantes de las cirugías, y tiene otros trabajos acerca de cirugías particulares, ¿no? Y lo que dice esta guía es que hay situaciones en las cuales es pertinente tener un electrocardiograma y otras en las que no está indicado, ¿sí? Por ejemplo, un paciente que lo van a hacer una cirugía ocular, ¿sí? En algunos casos no se recomienda si son cirugías de bajo riesgo, no hay, a lo mejor hay por ahí un electrocardiograma porque lo pidieron por rutina los médicos, pero no hay una valoración del cardiólogo previa, porque no es necesaria, porque el electrocardiograma es normal, ¿sí? La radiografía de tórax se va a tener en cuenta en el caso de que el paciente presente algún tipo de situación que nos llame la atención, nos llame la atención a la persona que le va a operar, el cirujano o cirujana, ¿sí? Sí, la prueba de embarazo, es importante en mujeres en edad fértil, mujeres y cuerpos gestantes en edad fértil, todos estamos aprendiendo todo. Y esto sí es importante que lo tengan y que lo tengan en mente, porque con esta clasificación, que es la clasificación ASA, nos vamos a manejar en todos los casos. Hoy, cuando se termine de este Zoom, que se va a terminar enseguida, no nos vamos a reconectar porque, como les dije, tengo reunión. Vamos a seguir con esto en la próxima clase, y vamos a hablar fuertemente de la clasificación ASA, porque cuando ustedes hagan su PAE, o cuando ustedes hagan su paso clínico para el parcial, van a tener que colocar al paciente en qué nivel de ASA se encuentra, y yo les quiero contar de dónde viene todo esto, para qué sirve, cuál es su utilidad, y por qué se internacionalizó algo que viene de la Asociación de Anestesiólogos de Estados Unidos. Todos hablamos el mismo idioma cuando hablamos